Muy bien, amigos y amigas, bienvenidos de vuelta a Fuera de Fase, este segundo bloquecito que arrancamos, 20 horas 37 minutos en la ciudad, en la llovida ciudad de Santa Rosa, aquí en la nave de la Vorterix, por www.vorterixsantarosa.com, www.twitch.tv/Vorterix Santa Rosa y en la capital pampeana y alrededores en la 96.7. Bueno, lo prometido es deuda, como decimos siempre mencionamos estas cuestiones antes de traerles a alguien al programa, estos pequeños lujos que nos damos. La semana pasada tratamos la temática de lo que fue el triple asesinato de 3 niñas, valga la redundancia, de entre 6 y 9 años en la ciudad de Southport, en Inglaterra, y queríamos contactarnos con alguien que esté allá, alguien que pueda traernos un poco lo que es la mirada desde el viejo continente de esta cuestión, que por supuesto para nosotros es lejana, pero no es ajena. La inmigración, que por supuesto fue el disparador de todos los hechos de violencia que se vivieron en aquella ciudad y que se siguen viviendo a raíz de las múltiples cuestiones raciales y de racismo que se viven en todo el mundo. Sin lugar a dudas, nos trae por ahí una oportunidad aquí en el programa para poder charlarlo un poco más en detalle. La inmigración, ya sea por motivos socioeconómicos o políticos, por la hambruna, por escaparle a las múltiples formas de violencia que tiene la humanidad, como las guerras o como el terrorismo, o simplemente por querer buscar una vida mejor, no es, como decía, ni una problemática lejana ni nueva. Si bien en nuestra Santa Rosa el crecimiento de comunidades extranjeras como la venezolana o la senegalesa va acelerando, no se asemeja en nada al éxodo que vemos en las grandes capitales americanas, asiáticas y europeas. Concretamente, en estas últimas y en el marco de los múltiples eventos deportivos que han sucedido en los pasados meses, como la Eurocopa en Alemania, los Juegos Olímpicos en París, hemos podido ver a través de las a veces inexactas redes sociales cómo hoy se constituye la demografía de las urbes europeas. Ciudades como Berlín, Madrid, Roma, Londres se hacen eco en el mundo por albergar a millones de personas extranjeras que escapan de sus países. Pero como mencionaba, esto no es nuevo, aunque ha tenido un incremento en la última década. Y ese desembarco, muy literal por cierto, algunas veces, se ha esparcido al interior de cada país. No es nueva tampoco la resistencia de casi todos los pueblos a la llegada de inmigrantes. Sea esta resistencia estatal o reglamentaria, estableciendo trabas migratorias y controles para los ingresantes, a veces incluso siendo selectivos, o una resistencia social, una resistencia que se ve en lo laboral, en lo cultural, ese famoso racismo estructural del cual poco se habla en la Argentina. Pero hoy nos vamos a enfocar, como les mencionaba, concretamente a una serie de acontecimientos muy violentos que se están viviendo casi ininterrumpidamente desde el 1 de agosto de este mes en la localidad inglesa de Southport, a unos 30 kilómetros más o menos al norte de Liverpool, en Inglaterra. Y para eso quisimos hablar con alguien que no solamente estuviera allá, sino que nos pudiera dar un punto de vista desde la perspectiva de un inglés, porque en el fondo todo es cuestión de perspectiva. Nos comunicamos directamente con el viejo continente y con mi queridísimo amigo Guy Trengove, con quien compartí una charla de aproximadamente una media hora y quería traérselas a todos ustedes para compartirla en Fuera de Fase. La primera cuestión, el nombre de este tipo y el origen de como bien decís, es un muchacho, ¿no? De 17 años. Hay mucho más que ver con el nombre y con el origen que realmente nos damos cuenta desde lejos. Principalmente en la noche de que surgió todo el tema y salió la noticia, lo horroroso que estuvo todo. Sí. Hubo muchos bulos, por así decirlo. En España ese bulo es una noticia falsa que se reparte en las redes, en los grupos de WhatsApp, en Telegram y todos los demás apps que tenemos hoy en día. Se compartió
entre muchísimas personas y muchas comunidades, noticia falsa que era que él era refugiado en nuestro país, lo cual no es cierto. Tiene origen de Ruanda, del país de África, pero nació en Cardiff, es la capital de Gales, y la familia se mudó hace menos de 10 años a la ciudad de Southport, que está en el condado de Merseyside. A raíz de eso, a la mañana siguiente, el martes de la semana pasada, empiezan estas manifestaciones violentas, si se puede decir. Algunos dirán manifestaciones, otros dirán revueltas, motines, de grupos que efectivamente se comieron esa noticia, ¿no? Muchísimas personas se comieron la noticia de que era un refugiado que había llegado en patera a la costa sureña de Inglaterra, y resultó no ser así. Resultó que nació en nuestro país, desconoce lo que es el país de origen de su familia, y eso no se vio reflejado en las acciones de las personas involucradas en la consecuente violencia que vimos. Hay una situación, y a esto iba, hay un tema que circunda, que es el contexto. Y la inmigración en Inglaterra, en toda Europa, esto que planteas, estas manifestaciones, y me gusta cómo haces una pausa, porque una cosa es una manifestación y otra cosa es esta situación violenta, que sin lugar a dudas viene de, tal vez del hartazgo o del hecho de decir, bueno, ¿cómo puede ser, dicho de manera totalmente despectiva, pero poniéndome en el personaje de esas personas, cómo puede ser que estos africanos, que estos inmigrantes, que estos musulmanes, pakistaníes, árabes, lo que sea, vengan a nuestro país y hagan estas cosas, hagan estas barbaridades de matar a nuestros niños? Vos como inglés, ¿cómo ves toda esa situación de la intolerancia? A mí me entristece la realidad de lo que sucedió, en el sentido de que sucedió en varias ciudades de Inglaterra, no sucedió en Gales ni en Escocia. Es una fenómena muy rara en ese sentido, que es algo bien inglés esto. Uh-huh. De levantar todo, y siempre la perspectiva de ciertas personas fue que Inglaterra es un de todos los países que constituye el Reino Unido, es el menos tolerante, por así decirlo. Y las cosas que vimos en los últimos días, especialmente este fin de pasado, donde vimos una discriminación indiscriminada. Exacto. Digo, levantaron kioscos de dueños musulmanes de una forma indiscriminada. O sea, entendían que los kioscos mayormente son de dueño asiático, entonces por lo tanto los levantaron. Y las mezquitas también. La mezquita en Southport, justamente el día después del ataque de este muchacho, casi lo prendieron fuego. Bajaron la pared, la muralla, por así decirlo, que tiene afuera, levantaron las ventanas, y justamente en los últimos días también, en este finde especialmente, se prendieron fuego a las entradas de varios centros de refugio que tienen los refugiados en nuestro país. O sea, los mantenemos en albergues, mientras que se procesan sus solicitudes de refugiado, por así decirlo, y prendieron fuego a las entradas del lugar. O sea, es decir, para dejarlos morir adentro. Por suerte nadie murió, no hubo
muertes, pero hubo incluso un caso en el sur del país, no me acuerdo exactamente la ciudad, que estos manifestantes, por así decirlo, bloquearon la llegada de los bomberos. O sea, prendieron fuego a la entrada de un hotel y después cuando venían los bomberos bloqueaban la ruta, la calle. Qué locura. Los bomberos. Estamos hablando de personas que, por un lado, hay cuestiones realmente inquietantes para cierta gente, pero después, a ver, a estas personas les interesa la violencia, nada más. No cuestiones reales, auténticas, no tienen preocupaciones del nivel de migración. Lo que les preocupa es el color de piel del otro. Absolutamente. Por eso tanta violencia y por eso tanta violencia indiscriminada. Está esta ausencia del gobierno, está esta ausencia de políticas, está esta ausencia de ideas. Vuelvo a esta cuestión de las ideas que surgen del debate. No veo que se estén haciendo mucho cargo los políticos. ¿Vos cómo lo ves? Sí, como bien mencionaste, tenemos un gobierno que recién cumple un mes en gobierno. Es un gobierno bastante nuevo, o sea, realmente nuevo. Sí, realmente nuevo. Tiempo para instalar su propia política, ¿no? Totalmente impresentable. Ahora, lo que decís bien de los políticos. A ver, es cierto que los políticos no hicieron tan público el argumento a favor de la migración. Y es cierto que también se tiene que dar el argumento y la discusión entre la cantidad de migrantes que va a haber, que hay, claro, que llegan, que subió muchísimo después del Brexit, no antes del Brexit. La idea central de Brexit era reducir la inmigración desde la Unión Europea. Ahora que eso se redujo muchísimo, pero para llenar los huecos que tenemos en los sectores de servicio, estamos buscando contratar a gente de fuera de la Unión Europea. Claro. Y se voló la inmigración desde Nigeria, desde India, Pakistán, estos países que nombraste. Y mientras te tengo en pantalla, tengo partida una imagen del funeral de estas 3 chiquitas, el velatorio, y un montón de gente alrededor, y me lleva a pensar indefectiblemente que todo ese montón de gente, o a gran parte de todo ese montón de gente, y es una posibilidad, no nos vamos a dar nada por sentado, que toda esa gente tenga un resentimiento y le nazca un resentimiento adentro, que es totalmente injustificado, me parece. A ver, la ciudad de Southport sufrió 2 veces en 2 días. Sufrió por el ataque y a la noche hubo el velorio. Pero al otro día sufrieron una vez más porque estas personas que realmente no nos representan en términos generales, no es una guerra civil como se puede percibir desde afuera. No hay una guerra civil donde 50% cae a la calle y lucha contra el otro 50%. No es así. La gran mayoría de la gente, desde mi percepción, está repudiado totalmente por la violencia que vimos. Y por supuesto, hay cuestiones vinculados a la posibilidad de que ciertas comunidades no se integran tan bien a nuestra comunidad, pero eso no es lo que vi esta semana. En la última semana vi lo mejor de nuestra sociedad también. Yo vivo no al lado de una mezquita, pero al final de la calle donde vivo yo hay una mezquita. Y se están armando toda la ventana porque, o sea, lo están bloqueando porque hay ciertas páginas donde se está compartiendo mucha información de supuestos objetivos para estos grupos violentos, para mañana, para sí, reventarle los vidrios. Prender fuego, para reventar de vuelta. A ver.
inclusive, perdón, leía hoy que un sector de la policía, o será el equivalente de la Policía Federal Argentina en Inglaterra, estaba investigando e inclusive llegaron a encarcelar a ciertas personas que a través de las redes sociales, a través de grupos de Facebook, que por algún motivo son siempre los grupos de Facebook, o sea, realmente es algo que no lo puedo entender, es increíble. A través de las redes, insisto, a través de internet, motivaban, organizaban y compartían estos mensajes de odio para... Sí, decime. Yo vi un informe esta tarde de un dueño de un kiosco en Birmingham, que decía que veía por live, por indirecto en TikTok, por donde venía un grupo de este tipo, violento, con motivaciones de raza, raciales, por así decirlo, y sabía cerrar su local porque los veía venir por la misma calle donde está ubicada el kiosco, y decía en el informe que fue muy justo con el tiempo donde cerraba la persiana, ¿viste? Decía que si llegaba 10 segundos más tarde me levantaban el kiosco. Y todo esto se organiza a través de las redes, se organiza a través de videos, se convoca a través de videos de TikTok, grupos de Facebook, páginas que están en el web, o sea, está totalmente descontrolado, ¿no? Un poquito para cerrar esta nota, la última pregunta es: ¿cómo ves vos desde tu lugar alguna política de solución con el cambio de gobierno? ¿Crees que puede llegar a ser tratado de alguna manera distinta? ¿Cuál es tu mirada para el futuro? Creo que con ese resoplido me contestas un poco la pregunta. Sí, mirá, lo último que te voy a decir es: yo tengo 22 años y realmente no esperaba ver semejante violencia. Nunca lo vi en mi vida, esta clase de grupos politizadas, y me choca, me duele en el alma, porque sé que la gran mayoría de nosotros como pueblo somos muy tolerantes, y nos favorece el multiculturalismo que tenemos en nuestro país. Nos sabemos llevar muy bien, en gran medida, y no sabía que estos grupos de personas se iban a atrever a movilizarse de semejante manera. Exactamente. No sé cuál será la solución. Sé que muchísimas personas van a ir a la cárcel porque se está armando ahora un proyecto para tener juicios 24/7, es decir, juicios desde la madrugada hasta medianoche, sí. O sea, por la cantidad de personas que formaron parte de los disturbios de la última semana. Bueno, ojalá que eso sea una herramienta que termine funcionando. Pequeños avances, pequeñas ideas que ojalá que hagan reinar la paz y que este tema avance. Te agradecemos enormemente, Guy, que te hayas tomado este rato para charlar con nosotros, con Fuera de Fase. Ojalá que no sea la última y que la próxima sea con alguna temática un poco más luminosa. Gracias por tenerme en el canal, Juan. Nosotros nos vamos a hacer una brevísima pausa. Amigos y amigas, no se vayan, que todavía nos queda un rato más de Fuera de Fase, aquí en la nave de la Vorterix. Ya venimos.